Bueno, ahora estamos, ¿eh? Bueno, ya estamos grabando la clase ya. Eh, bueno, a ver, primero que nada, ¿cómo, cómo están viendo ustedes este tema de los trabajos semanales, las devoluciones y esas cosas? A ver. Yo estoy relativamente conforme, digamos, con el ritmo de los trabajos y demás. Ahí estoy viendo, no importa el nombre propio, pero alguien que me mandó fuera de término. Yo, la verdad, salvo algunas excepciones y me avisan antes, pero si no, nos desorganizamos completamente. Así que no, no voy a corregir fuera del término, ¿eh? Y menos cuando no me han avisado antes que hay alguna circunstancia muy especial, muy excepcional. Pero bueno, pero ¿cómo están ustedes con el ritmo de trabajo? ¿Sí? Perfecto. Pero inténtelo, tal vez en dos pasos puede ser. Haga primero esa primera síntesis que es más larga de lo que requiere la consigna y sobre esa síntesis vuelva a- a tomar los temas centrales de la síntesis, no de los videos, sino de la síntesis, a ver qué pasa. Y es un intento, es un método, no hay un método universal. Cada uno lo va tratando de encontrar. Igual, en eso, digamos, pasarse uno o dos renglones no es el problema. Eh, hay que irlo trabajando, hay que irlo trabajando. Inclusive, hasta en un trabajo se puede expresar esto, se puede expresar, ustedes exprésenlo en el trabajo. Bueno, tengo dificultad para sintetizar o con este punto me tomó más dificultad, es decir, incluyan esas situaciones personales, incluyanlos en el escrito y yo lo leo y seguramente lo voy a tratar de entender, de interpretar y de devolverles también alguna idea. Pero está bien plantearlo igual, ¿eh? Pero me parece que esa es una alternativa, ¿eh? Es una posibilidad. Hacer una síntesis de la síntesis, de la primera síntesis, hacerlo en dos pasos. Para sacar el núcleo. Y de cada núcleo, si a ustedes les surge, no lo van a hacer artificialmente, pero si les surge, plantear inquietudes personales o preguntas o tomas de posición, opiniones, como han hecho, como he visto en varios trabajos. Así que porque lo que pasa es que es un ritmo donde nos permite estar en contacto, yo los voy conociendo porque voy dándome cuenta de los niveles de los trabajos, si es un nivel parejo, más o menos me voy dando una idea a pesar de la dificultad de conocimiento que implica la virtualidad, ¿no? Pero bueno, es una manera de estar en contacto a pesar de no poder estarlo. Eh, Así que no sé, bueno, si tengo algún otro comentario y si no, entramos en lo que yo quería plantearles en la clase de hoy. Pero si quieren, ustedes me dicen lo que opinan, lo que sienten.
Bueno, si quieren entramos en lo que yo les quería plantear hoy, porque vamos a hacer, sobre el final les doy una consigna para esta semana, pero quería, porque es para ustedes y va a quedar grabado también, para los que accedan a la clase asincrónicamente. Bueno, que en los últimos 2 años, 2 años y ya un poco más, eh, hemos asistido en el mundo a dos acontecimientos eh, que indudablemente han marcado su impronta, están marcando su impronta a las relaciones internacionales, ¿no? Porque las relaciones internacionales venían teniendo un ritmo, eh, un ritmo habitual, digamos, un ritmo normal, por decirlo de alguna manera. Voy a tomar dos grandes fenómenos. La tendencia, tal vez tres, la tendencia a la concentración del capital financiero y de la riqueza venía teniendo una aceleración que podríamos llamar de alguna manera regular. Regular quiero decir que venía teniendo un ritmo sin grandes impactos, como por ejemplo lo fue, que ya lo vamos a ver más sobre el final de la cursada, la crisis financiera del año 2008. Eso sí, creó un quiebre, digamos, en el ritmo de evolución del sistema financiero. Pero desde ese momento en adelante viene una tendencia, digamos, a la concentración de la riqueza a un ritmo que no fue interferido por grandes cosas. Y el otro proceso en ascenso es la presencia de China en el mundo en general, en el mundo de la economía en particular, de la economía, del comercio, de las inversiones. Pero aparece a principios de 2020 el COVID. Y el COVID trae algunas consecuencias, ahora las podemos analizar un poquito más en perspectiva, porque ya no estamos en el centro del problema, ya no es el impacto que generó un hecho absolutamente inédito, porque por el nivel de comunicación, de contacto que había generado la globalización, una pandemia alcanza por primera vez a todo el planeta. No es a una región del planeta como puede haber sido la peste europea del siglo XIII o la peste española de principio del siglo XX o algunas pestes asiáticas, sino que esta vez alcanza a la totalidad del planeta y a la totalidad de la población. Es decir, era inédito hasta para la gente más anciana, no tenía antecedentes de lo que había pasado. Así que el mundo entra en una situación de incertidumbre absoluta, donde que además tiene repercusiones muy fuertes, porque ustedes vieron que en el primer momento cuando se retrae completamente la economía de manera inmediata y drástica, tuvo inclusive consecuencias en los fenómenos naturales, ¿no? En los fenómenos de recuperación del hábitat de ciertas especies animales, de aves, al detenerse completamente la actividad aérea, por ejemplo, la actividad naviera, eso tuvo un impacto sobre la naturaleza, reaccionó de manera
acorde, digamos, con lo que fue el impacto de esa crisis. Después tuvo una consecuencia económica también inédita a lo largo del siglo XX, que fue todo el XX y lo que va del siglo XXI, que fue el siglo del petróleo, digamos, el siglo XX, generó guerras, crisis económicas, etcétera, que ya las vamos a ir describiendo y analizando. Pero digamos, frente al freno de la actividad industrial, hubo caída completamente absoluta del precio del petróleo. Es decir, el petróleo no solamente que ya no tenía precio porque no era utilizado, sino que había que pagar por el almacenamiento para evitar la pérdida que significa desechar un stock de petróleo que había reservado y que no se puede usar. Entonces, no solamente que no tengo precio porque no tengo a quién vendérselo por el parate de la actividad industrial, sino que tengo que pagar por el almacenamiento. Una cosa completamente inédita, que no duró demasiado tiempo, pero que fue un impacto económico muy grande. Ahora, ¿por qué no caen las grandes bolsas financieras a pesar de ese shock, digamos, de tensión de la economía mundial a causa del COVID? Bueno, básicamente porque es compensada esa caída de la actividad industrial por dos grandes sectores. El de la provisión de los insumos médicos y la investigación de las vacunas, que luego se revierte, digamos, hay una gran inversión de los laboratorios privados y después hay un descubrimiento de las vacunas y una comercialización masiva de las vacunas. Y el papel de los grandes servidores de la tecnología digital, que se hizo imprescindible para poder mantener cierto nivel de relaciones humanas, tanto económicas como familiares, como educativas, como comerciales, etc. Es decir, las empresas vinculadas con la actividad virtual, inclusive con el comercio electrónico. Y esto ubica a estos sectores en un lugar fundamental. Y después hay otros dos factores que también cambian el ritmo. El primero es que en un proceso que iba tendiendo cada vez más al individualismo, de alguna manera interfiere la pandemia y pone en escena el valor de la solidaridad, el valor del cuidado colectivo, porque supongo que ustedes recuerdan que en el primer momento de la pandemia había que lavarse las manos, mantener distancia, tener el barbijo, desinfectar los alimentos y las compras que uno hacía, las compras esenciales. Ahora, aún, si yo personalmente hubiera guardado todos esos recaudos, y al lado mío viene una persona contagiada y me tira el aliento en la cara, por más recaudos que yo haya tomado individualmente, si no cuento con la colaboración de la otra persona, también me contagio. Quiere decir que hay un momento de apelación a lo colectivo, apelación a lo solidario, que no era precisamente el efecto del proceso económico que estábamos viviendo, el proceso de las redes, el proceso del impacto, de la cultura de lo desechable, de la cultura del corto plazo, de que las cosas sirven un ratito y después se tiran. Y eso va generando una manera de organizar la vida, que después va a repercutir necesariamente, imprescindiblemente, inevitablemente en las relaciones interpersonales también, no solamente en las relaciones de consumo. No es que uno dice, no, yo la relación de consumo uso y tiro, pero las relaciones personales son de largo plazo. No, es una nueva construcción
de parámetros lógicos y parámetros éticos alrededor de los cuales organizar la vida, en términos generales. Y el otro punto, donde tampoco había una tendencia a descartar, a inhabilitar, a subestimar el valor del Estado a expensas de los emprendimientos individuales y de los esfuerzos individuales. Es decir, estaba mucho más de moda poner una cervecería artesanal que recurrir a un proyecto colectivo armado desde el Estado. Pero sin embargo, cuando hay que cuidar la salud, nadie se lo va a pedir a un emprendimiento de cervecería artesanal. Se lo va a pedir al Estado, al sistema de salud pública. Y eso, en algún momento, uno podría haber pensado, bueno, aprovechemos este momento para ser un poco más solidarios, para confiar un poco más en lo público y no únicamente en lo privado, pero no alcanzó, no fue suficiente la política. Cuando digo la política no me estoy refiriendo a una parcialidad política, a un sector político, sino a la política entendida como la administración de los bienes públicos, ¿no? La administración de lo universal, no resultó lo suficientemente potente como para estabilizar esos dos grandes valores que se podrían haber incrementado durante la pandemia. Al contrario, los que terminaron triunfando fueron justamente los grandes servidores de la tecnología digital que se adueñaron prácticamente del mundo porque concentran desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista económico, por el nivel de ganancia, porque no hubiéramos podido tener clase, porque no hubiéramos podido comprar elementos, porque las familias no se hubieran podido conectar con sus abuelos, con sus parientes, con sus amigos, si no hubiera sido por la tecnología digital. Entonces concentran un gran nivel de riqueza y con eso financian el salto tecnológico, porque la calidad, a pesar de estos problemas técnicos que seguimos teniendo, pero la calidad de los servicios de tecnología virtual fue en aumento, digamos, y los recursos de las clases virtuales y bueno, de todo tipo de actividad fueron en aumento. Y además les sirvió para concentrar datos a través de los algoritmos, es decir, con esa tasa de riqueza financiaron el salto tecnológico y ese salto tecnológico que les hubiera llevado varios años, les llevó algunos meses. Pudieron capitalizarse de tal manera que aceleraron el proceso. Y además concentraron datos, lo cual los convierte en un factor de poder ineludible. Y el otro gran sector fue el de los laboratorios, que terminó, digamos, cuando desde los organismos internacionales, ya fuera Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas, G20, le pedían, inclusive dictaron resoluciones del derecho internacional, pidiéndole a los laboratorios que por la emergencia humanitaria levantaran los requisitos de los derechos de propiedad intelectual y distribuyeran democráticamente las vacunas, los estados no lo lograron. Es decir, el poder privado de los laboratorios terminó siendo más fuerte que el poder público de los estados. Entonces, eso que podría haber sido una mayor presencia de lo público sobre lo privado terminó nuevamente cediendo ante el poder privado. Y bueno, eso sigue siendo una lucha, una disputa. Aún así, estamos hablando desde la lógica del capitalismo occidental, donde nosotros estamos
inmersos, digamos, porque venimos dentro de un área de influencia del capitalismo noratlántico, ¿no? El capitalismo dominado por grandes centros de poder que son Europa Occidental y fundamentalmente los Estados Unidos. Como zona geográfica, digamos, ¿no? Porque el capitalismo ya trascendió la cuestión de los países y ya es un sistema que va más allá de los países. Que por ejemplo, en Estados Unidos puede asumir un presidente del Partido Republicano y después un presidente del Partido Demócrata, le puede poner sus matices, sus estilos, pero lo que no puede es detener la potencia del sistema financiero, porque va más allá de la voluntad que pueda tener o de la ideología que pueda tener un presidente o un parlamento. Así que, pero, del otro lado del mundo, viene ascendiendo un modelo que está disputando con este capitalismo ultra individualista y ultra privado de Occidente, que es el modelo chino, que tiene una alianza con Rusia. Y ese modelo, sí, ahí Karina acaba de chatear. Sí, pero no la veo. Si me pide que la admito a la compañera. Pero no, a ver. Pero es que no tuve ningún pedido yo. Yo cada pedido que me aparece lo acepto. ¿Cómo no lo voy a aceptar? Claro, sí, que salga y vuelva a entrar, claro. No vi nadie yo que no admitiera. Bueno, bueno, hay quienes consideran a China como un país capitalista más. Yo personalmente no estoy tan de acuerdo con eso, pero no porque vaya a ignorar o a negar la incidencia que tiene el capital privado en China. Tuve inclusive la suerte de viajar por segunda vez a China en el año 2017, después de muchos años desde que había ido por primera vez. Y la verdad que la presencia del capital privado es muy fuerte, pero siempre subordinado a la planificación estatal. Es decir, una cosa es la existencia de capital privado en un sistema y otra cosa es si es el capital el que pone las reglas o si es el Estado el que pone las reglas. Y hay toda una cantidad de factores que ya lo vamos a ir viendo en algunos trabajos, hay todo un capítulo sobre China en la materia. Hay una cantidad de factores que yo los atribuyo más no a la presencia de tal liderazgo político actual, que también incide, pero no únicamente a eso, sino a una historia de cómo se fue organizando el sistema chino y que está construida, que está abonada por factores históricos, religiosos, filosóficos, culturales, que han logrado construir, diseñar una sociedad que está parada sobre valores distintos de los de Occidente, que no está parada sobre los mismos valores. Entonces, por eso, por ejemplo, la autoridad pública ha logrado disciplinar el comportamiento de China y que los efectos de la pandemia en China no hayan sido los mismos que en los países que han tenido conductas absolutamente liberales y que haya mantenido una tasa de crecimiento económico a pesar de las restricciones que no se mantuvo en otros países de Occidente. Entonces eso
es un factor también a tener en cuenta en el panorama que nos plantean actualmente las relaciones internacionales. Y el segundo factor es esta guerra que se ha desatado, que, que pone en cuestión, que conmueve, digamos, las bases del sistema y precipita una disputa que ya se venía viendo entre estos dos sistemas, ¿no? Porque si bien los Estados Unidos siguen manteniendo un liderazgo muy fuerte, o el capitalismo occidental, este sistema transatlántico, noratlántico, que se lo puede denominar de distintas maneras, pero en todos los casos sabemos de qué estamos hablando, viene teniendo indicadores, ahora se pudo incorporar Rivarola, viene teniendo indicadores en descenso, en declive, que los declives son lentos, porque imagínense que un sistema imperialista de esta magnitud no desaparece de la noche a la mañana, trata de mantenerse, trata de sostenerse, de pelear, de disputar. Pero si uno analiza la influencia que está teniendo sobre distintas áreas del mundo, viene disminuyendo. Tal vez uno de los últimos acontecimientos más sintomáticos es el retiro de tropas de Estados Unidos de Afganistán, que se operó el año pasado, y que fue demostrativo de un fracaso, del fracaso de una estrategia de guerra de más de 20 años que no logró estabilizar Afganistán, ni logró disminuir la fabricación y la producción de drogas, ni la situación bélica, ni el retiro de la forma de gobierno más autóctona, que es la de los talibanes. No logró nada de eso, a pesar de haber estado 20 años presente en ese territorio. El país con mayor cantidad de acuerdos comerciales y de acuerdos de inversión en todo el mundo es China y no los Estados Unidos. El registro de patentes de propiedad intelectual en nuevos materiales y en nuevas tecnologías, como la del 5G, China se adelantó al ritmo de los Estados Unidos. Claro, lo que sucede es que todavía los contratos internacionales de comercio de energía, de petróleo, de obras de infraestructura, de industrias navieras o de aviación, de armas, que no es menor, de patentes medicinales, se siguen elaborando en dólares. Entonces, todo ese déficit de producción, ese déficit comercial que tienen los Estados Unidos, lo compensan con los dólares que llegan en las operaciones comerciales en el resto del mundo. Es como decir, yo tengo una cadena de hipermercados, en una pierdo, pero compenso esa pérdida con la ganancia que tengo en todas las demás. ¿Por qué? Por ser el país emisor de la moneda de alcance universal. Bueno, ese factor en este momento también está en declive. ¿Por qué? Porque justamente la guerra trató de imponerle a Rusia algunas sanciones que lo que hicieron fue que Rusia, en lugar de sufrir las consecuencias de esas sanciones, como si las sufrió el bloqueo a Cuba, como si las sufrió el bloqueo a Venezuela, como si las sufrió la destrucción de Libia, por ejemplo, y de otros países árabes, Rusia, a diferencia de estos otros países, es el principal productor de gas, de petróleo, de fertilizantes,
Tal es así que Europa depende de la provisión de energía de Rusia. Y al mismo tiempo, en este momento, es decir, así como a lo largo de la historia las zonas de mayor actividad económica fueron pasando del Mediterráneo al Atlántico, una vez que estaban cerradas las rutas hacia China por territorio, por la invasión árabe, en este momento pasaron del Atlántico al Pacífico. Entonces, el centro de la actividad comercial más dinámica hoy está en Asia-Pacífico, no está en el Atlántico. Y en el Índico también, con India como uno de los principales productores de determinadas tecnologías y de receptores de inversiones en energía que necesitan para poner en marcha todo ese proceso industrial. En un país con más de 1.000 millones de habitantes como la India. No solamente China tiene más de 1.000 millones de habitantes, también la India. Quiere decir que ahí tenemos concentrado en la zona de Asia-Pacífico alrededor del 60% de la población mundial y del PBI mundial. Entonces, este conflicto bélico, al cortar, al decirle las fuerzas de la OTAN, decirle al entablar este conflicto con Rusia, ¿por qué se defiende Rusia? Es decir, cuando digo que se defiende no estoy diciendo que me gusta que haya invadido el territorio de Ucrania, no. Digo que decidió tomar esa ofensiva antes de sentir los rusos, la Federación Rusa, que Ucrania ingresaba a la OTAN y tenía misiles de la OTAN en un país fronterizo. Eso es lo que Rusia no podía aceptar. Entonces reacciona previamente después de haber pasado años pidiendo que se cumplan los acuerdos de que la OTAN no se iba a expandir hacia el este. Entonces, las tropas de la OTAN, mejor dicho, no las tropas de la OTAN no es únicamente una organización militar, es una organización que tiene repercusión política. Y entonces, desde la política, los países de la OTAN, ¿qué es lo que le dicen al resto del mundo? O están con Rusia o están con nosotros. Y Rusia reacciona y dice, bueno, miren, entonces todos los que quieran estar con ustedes, que estén con ustedes, pero nosotros vamos a crear entonces nuestra propia área comercial y no les vamos a vender en dólares, porque estaríamos favoreciendo que ustedes sigan financiando la guerra contra nosotros, con los dólares que nosotros, que ustedes reciben, digamos, por los contratos comerciales. Entonces dice, no, ya no es más el dólar, la moneda con la que vamos a negociar nuestra energía, sino que lo vamos a hacer en rublos, a China le vamos a dar facilidades y vamos a desviar esa producción que ahora Europa no quiere de nosotros a esta otra área del Asia-Pacífico. Entonces, esta es una consecuencia que va mucho más allá del aspecto militar. Es una consecuencia de que probablemente se fortalezca un área que compita con la unipolaridad que ha tenido hasta ahora el mundo en las últimas décadas. Y esta es la otra consecuencia. Es decir, yo creo que la consecuencia más delicada y más terrible de la guerra es la humana. Creo que lo hablamos en la primera clase. El factor humano, digamos, es decir, el sufrimiento de las personas. Aunque, les digo, esta es mi mirada personal, el sufrimiento de las personas en esta guerra no debería ser de menor interés para el resto del mundo que lo que es el sufrimiento de las personas en Palestina o en Siria o en la cantidad de millones de inmigrantes centroamericanos que quieren ingresar a los Estados Unidos por lo que sufren las consecuencias de la pobreza en sus países, ¿no? Entonces el mundo está mirando mucho esto porque hay una cuestión geopolítica en el medio, porque hay una guerra de la desinformación también, que es igual, como mínimo, tan importante como la militar.
que es tratar de conseguir aliados a partir de generar una percepción en el mundo, a partir de censurar los medios que vienen, las informaciones que vienen del otro lado, falsear información, dar información parcial. Por eso uno se entera de titulares que dicen los rusos hicieron tal cosa y resulta que después los medios rusos dicen no, nosotros no fuimos los que hicimos eso, fueron los otros. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque se están disputando además la percepción de los que no estamos interviniendo de manera directa, pero sí es importante que hay como un objetivo de crear en determinados lugares de la sociedad que la sociedad se convenza de que unos son los buenos y otros son los malos. ¿Para qué? Para crear condiciones inclusive de apoyo moral y de legitimar las sanciones contra el bando contrario. Bueno, estas son más o menos las características de las relaciones internacionales en este momento. Quizás para no agregar demasiado, la próxima clase, lo que podríamos hacer y lo que vamos a hacer es ver cómo repercute esta situación en América Latina, es decir, ver la situación de América Latina, ¿no? De nuestra región, para ver ya no desde una perspectiva global, sino de una perspectiva situada, de una perspectiva nuestra, propia, ¿no? Bueno, yo me detengo acá, quedo a disposición si hay preguntas, comentarios, observaciones, lo que ustedes quieran, intervenciones, opiniones de ustedes. Y planteo, a pesar de que después la voy a dejar por escrito, la próxima consigna que sería, es decir, vamos a combinar un aspecto histórico, que es ver el video de la primera mitad del siglo XX, y, es decir, la consigna va a tener dos partes. Una esa, primera mitad del siglo XX, y hacer una pequeña devolución. Y la otra es tomar algún o alguno de los materiales que ustedes tienen en el último punto de la última unidad del aula virtual sobre el conflicto con Ucrania, el conflicto entre Rusia y Ucrania, y o si no, otro material que ustedes accedan mientras me digan la fuente, para saber que ustedes consultaron una determinada fuente, una o más, y también hagan una pequeña devolución sobre lo que ustedes ven. Compararlo con noticias que están en los medios tradicionales, porque yo lo que trato es de encontrar material de distintos lugares. ¿Para qué? Para tratar de hacernos una composición del lugar un poquito menos parcializada, ¿no? Y que combine información que viene de distintos portales y de distintas miradas. Bueno, yo hasta aquí, por ahora. Ahora quedo a disposición de comentarios de ustedes. Después, concluimos la clase, yo reitero por escrito la consigna y le mando los enlaces por mail. Y vemos, y esta semana vemos, depende cómo venga la cuestión, si nos vemos el miércoles que viene para hablar de América Latina o lo dejamos para una clase más adelante. Eso lo vemos ahora a lo largo de estos días. Bueno, yo me detengo acá y quedo a disposición de los comentarios de ustedes. Uno o más, que no necesariamente son videos, algunos son videos, otros son hilos de tweet, otros son artículos escritos, los que ustedes elijan, pero cítenme la fuente, eso sí les pido por favor, cítenme el material que ustedes están comentando. Son dos trabajos distintos, uno histórico, el otro actual. Bueno, ustedes dirán. ¿Qué hacemos? ¿Queda claro? Lo dejamos acá y yo agrego después las cosas en un correo electrónico y en la parte de avisos del aula virtual. ¿Nadie tiene ninguna duda, ninguna consulta para hacer? A pesar de que somos poquitas y poquitos.
Bueno, bueno, quedamos entonces en contacto y vemos si nos vemos el miércoles que viene o el otro. ¿Eh? Eso yo se los aviso con tiempo. ¿Estamos? Bueno, muy bien.